Buenos días, estimados seguidores y colaboradores. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el profesor Enzo del Búfalo, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y profesor de Economía jubilado de la Universidad Central de Venezuela, y que a lo largo de su vida ejerció altos cargos en la Administración Pública de Venezuela y en organismos internacionales. Y ha sido autor de artículos y libros de economía y filosofía política, solo por nombrar algunos hitos de su extensa trayectoria profesional. Bienvenido, profesor, a esta humilde tribuna. Ante todo, le agradezco estar aquí con nosotros en este pequeño rincón del espacio y tiempo cibernético para que nos ilustre y oriente en esta conversación sobre las desviaciones que llevan a un Estado democrático hacia una sociedad de control. Tal y como usted mismo señala en su cuenta de Twitter, la cual viene consolidándose de forma acelerada debajo el cascarón de la vieja democracia liberal, en un occidente que se hunde en la decadencia económica y moral, perdón. Como usted mismo señaló, estamos en una transición hacia un nuevo mundo y es necesario entender las novedades con términos apropiados. Es por ello que me gustaría iniciar justamente preguntándole qué se entiende por sociedad de control, según el filósofo francés Gilles Deleuze, y si existe alguna diferencia con el control social de la ciudadanía. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Me complace mucho estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, la definición de una sociedad de control es complicada, ah, pero básicamente la idea fundamental es la siguiente. Es una sociedad que mantiene formalmente la institucionalidad democrática o digamos, la institucionalidad Ujú. tradicional para ser más amplios, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos en Occidente, pero esto vale también para Oriente. Entonces, manteniendo formalmente esa institucionalidad tradicional, se generan una nueva manera de administrar el poder. Las antiguas dictaduras, el viejo Ujú. totalitarismo, se caracterizaba, por ejemplo, o si era totalitarismo, por el control minucioso de la vida cotidiana de las personas, además de las instituciones y de las prácticas sociales en general. Si era una dictadura de tipo tradicional, como las que hubo en América Latina en el siglo XX, eran sociedades que eran dictaduras que preferían el control absoluto de las instituciones base y dejaban cierta libertad personal. Por ejemplo, el clásico, la clásica imagen del dictador Ujú. latinoamericano es el que llega al poder con unos tanques o con unos fusiles, cierra el Congreso y empieza a mandar por decreto, rodeado simplemente de unos ministros y unos asesores. Ese tipo de mundo es el que está desapareciendo realmente. La sociedad de control es una administración focal del poder. Es Ujú. decir, no se prohíbe todo, por el contrario, se permite casi todo, pero se prohíbe puntualmente aquello que por las circunstancias del momento no conviene permitir. Vamos a hacer un ejemplo. Un caso clásico de sociedad de control y uno de los primeros acabados es el que conocemos en Venezuela. Se mantiene la democracia formal, se hacen elecciones y las elecciones se respetan cuando conviene. Cuando no conviene, no se respetan. Se mantiene una cierta legalidad institucional, la Ujú. misma que existía antes, incluso hasta se mejora en la forma, se le incorpora novedades progresistas, llamémoslo así, Ok. pero cuando no conviene, se suspende y simplemente se usa un método directo de control. Entonces, para definir en términos generales, uno puede decir que la sociedad de control es la administración del poder de manera focal, puntual.
poco como los programas que se hacían al principio, o mejor dicho, a principios de los años 90, pero en toda la década de los 90. Por ejemplo, incluso las instituciones internacionales como el Banco Mundial, en vez de hacer programas genéricos en contra de la pobreza o a favor, digamos, de un desarrollo, se prefería entonces hacer un programa específico para el vaso de leche, para Mm, llevar a los barrios un vaso de leche a los niños. Es decir, la idea de que hay que atacar un punto sin tener que mm, alterar el andamiento de la institución o del sistema. Eso es básicamente lo que es una sociedad de control. Por ejemplo, en uno de los elementos más importantes de la sociedad de control actual, ya en general, ujú, es el control de los medios de comunicación. mm. Si uno, por ejemplo, ve la prensa internacional, ve los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión, etcétera, que por cierto están decayendo, no solo porque existe una propuesta técnica alternativa, que son las redes, sino simplemente porque precisamente el uso del poder de esta forma controlada y aparentemente democrática, le está quitando, le está restando audiencia poco a poco porque la gente se va dando cuenta de la manipulación. Pero básicamente, por ejemplo, en los grandes periódicos de Europa, de Estados Unidos, aparentemente siguen siendo iguales. Pero, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años han cambiado la propiedad de esos Sí. periódicos. Y al cambiar la propiedad, cambia también la línea editorial y sobre todo cambia el comportamiento de los periodistas. Un ejemplo clásico que podría ser es el de un periódico muy famoso o en Estados Unidos, el Washington Post, que se hizo popular hace muchos años atrás, cuando una investigación que los periodistas de investigación de ese periódico hicieron llevó al presidente Nixon a Mm, renunciar al famoso escándalo de Watergate. Ese periódico, que hacía un periodismo de investigación profundo, democrático, etcétera, hoy en día ah, no solo no hace más investigación, sino que acepta las noticias que le vienen de las fuentes oficiales tal como como están redactadas. Este cambio drástico, radical, en este caso es un ejemplo sintomático, pero es un poco válido para casi todos los periódicos, ha convertido al periodismo corporativo, llamémoslo así, de las grandes corporaciones, en simplemente una maquinaria de propaganda, propaganda. y no básicamente de propaganda y de manipulación. Profesor, Entonces, disculpe, sí, justamente con relación a lo que está convencionando, me viene a la mente la denuncia, porque esto no es algo nuevo, que hacía Pasolini ya en los años 70 con relación a los medios de comunicación, que no solo eran los medios de comunicación, también abarcaba lo que era la academia, lo que era la educación. Entonces, no es algo nuevo y las personas que se salían de esa línea, y hoy en día lo vemos con absoluta claridad, que se salen de esa línea, vamos a decir, pautada de la propaganda, porque además es increíble cómo todos repiten lo mismo, solo que cambia la forma, ¿no? Pero en el fondo todos repiten lo mismo, sean de izquierda o de derecha, o sea, que esa lógica no aplica, pero para la masa, ¿sabes? Todavía estamos en esa lógica de izquierdas, derechas. Al final, más las grandes corporaciones, el poder financiero son los que manejan los medios de comunicación, desde la televisión, que ha sido la verdadera gran escuela, entre comillas, escuela de la sociedad de consumo. Entonces, quien se salga de estos lineamientos queda excluido. O sea, queda excluido a nivel de censura, a nivel de anulación, a nivel de muerte moral y en algunos casos de muerte física, como es el caso del propio Pasolini, quien fue víctima de lo que él mismo denunció, ¿no?
Entonces, era esa pequeño comentario y disculpe la interrupción. No, no, está bien, perfecto, ¿no? Eh, es verdad, sí, es verdad que no quiero dar la impresión de que antes de que empezara esto, la prensa o la sociedad democrática era una maravilla. Es decir, por lo tanto, ese tipo de crítica que hacía Pasolini, perfectamente válida, existía, pero había un comportamiento en la conducta del periodismo en general que era distinta, Sí. al margen de que puntualmente se utilizara la prensa o un periódico o un medio tuviera una línea editorial muy específica y que una de las cosas que se hablaba mucho, por ejemplo, en esa época era el acceso de las personas normales Ujú. a ciertas instancias de comunicación. Había una especie de monopolio que tenía que ver con la propiedad, con la capacidad de poder tener un periódico o un canal de televisión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la época de Pasolini, prácticamente en Italia todavía la televisión era pública, no había una alternativa, digamos, privada, de manera que siempre hubo un cierto control. Bueno, Pero, de por hecho, ejemplo, el Pasolini, periodismo, disculpe, de hecho, Pasolini, lo que te está diciendo, Pasolini escribía en los periódicos. O sea, claro, había una pequeña brecha, cosa que hoy no hay nada. es que además había una cosa muy interesante en la conducta del periodista, que es lo que quería Mm, señalar, además de la propiedad. Sí, yo tengo suficiente edad para recordar cómo era la televisión y los programas en los años 60. ok. En los años 60, un periodista no opinaba, un periodista preguntaba. Ujú, Los pocos talk show que había en esa época eran siempre con personas que pretendidamente tenían un currículo para estar opinando sobre lo que estaban haciendo. Si era de medicina, eran porque eran médicos. Si era un problema de jurisprudencia, de leyes, eran abogados y especialistas. O sea, el principio era que en estos programas se llevaban personas con una capacidad, con una carrera en el tema y por lo tanto la opinión que daban era una opinión supuestamente de experto y mm, convincente. El periodista se limitaba a preguntar. Un buen periodista hacía su tarea preparándose para hacer las preguntas adecuadas, pero su rol no era opinar, sino hacer las preguntas adecuadas. Mientras sus preguntas fuesen más adecuadas para que el entrevistado pudiera responder en la mejor forma posible, mejor periodista era. A partir de los finales de los 70 ok. cambió. Los periodistas empezaron a entrevistarse entre sí, a opinar. La excusa era de que como el periodista tal se la pasa en tal país en crisis, entonces él tiene una experiencia. Entonces empezaron a dividir el trabajo en que había un periodista que preguntaba y otro que contestaba. Y al final, la opinión en general del periodismo moderno está hecha por periodistas. Es decir, esa figura del experto, supuestamente de la persona autorizada porque tenía mucha experiencia política o porque había vivido mucho tiempo en ese país, desapareció. Había una razón, digamos, técnica que justificaba eso. Que normalmente las personas que son expertas, ya sea que lo sean de verdad o no, Ujú, no hablan con la suficiente claridad para un público en general. Y mientras más especializado es el tema, más el vicio profesional es utilizar una jerga que poco para pares, comprensible para, sí. para la mayoría de las personas. Con esa justificación de que eran aburridos y la gente no los entendía, el periodista se presentaba como alguien que podía hablar como habla la gente común y explicar las cosas de una forma sencilla. Eso fue un motivo para la degradación progresiva de la programación. No es el único, pero es uno de los temas, de los problemas fundamentales que llevó a una degradación paulatina
de los talk shows, por ejemplo, para hacerlo menos aburrido, en vez de hacer una discusión larga, sostenida, por ejemplo, como en este Ujú. caso, se llevaban, por ejemplo, a la mesa y se llevan todavía 40 personas y se le da medio minuto a cada quien para que diga algo que no termina diciendo nada y el que hace el resumen es el periodista y por lo tanto en realidad todo lo que se dijo ahí es lo que el periodista va a decir y lo que le queda a la gente es lo que dijo el periodista. O sea, todos estos mecanismos técnicos de comunicación que supuestamente tienen la intención formal de democratizar la comunicación, sirven en realidad para establecer un control más específico sobre la comunicación. Esto, por ejemplo, es un ámbito a donde la sociedad de control se hace más evidente. Y una aceleración de este proceso se ha dado en los últimos años. En Europa, por Mm. ejemplo, la guerra de Ucrania prácticamente aceleró este proceso a una velocidad increíble. Es decir, la libertad de expresión que hay ahorita en Europa no es ni siquiera quizás el 40% de lo que era hace 3 años atrás o 4 años atrás, Profesor, que ya disculpe, venía con problemas. yo me voy un más atrás. Aquí en Europa hay un punto de inflexión y en donde justamente Italia fue un laboratorio político y todo lo que usted acaba de decir de los medios de comunicación, donde experto era cualquiera, menos un verdadero experto, experto entre comillas, sea un experto en realidad o un experto vendido, por llamarlo de cheque, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Fue con la pandemia. Aquí la censura en toda Europa fue delirante. De hecho, hay un autor que más adelante en la próxima pregunta voy a mencionar, fue anulado de todos los medios de comunicación, a pesar de ser un gran pensador, que hablo de Giorgio Agamben, por sus declaraciones frontales con relación a los eventos, no, vamos a decir, no en el área médica, sino en el área justamente del control social. Por poner un ejemplo, pero fue en toda Europa, Alemania. Pasa es que pongo el caso de Italia porque fue el más draconiano, fue realmente impresionante. Que hoy en día, de hecho, se habla del laboratorio político, el profesor Alexandro Barbero, que es un historiador que me gusta mucho, italiano, lo dice abiertamente después que sale de la universidad, o sea, cuando ya entró en jubilación, porque mientras estaba trabajando, la autocensura se maneja mucho en estos entornos. Y a mí hay algo que me impresiona mucho, uno viene acostumbrado de hablar de política. Venimos de un país donde hablar de política, bueno, uno está en una parada de un autobús, en el metro, en cualquier parte, y uno habla de política, no tiene nada de extraordinario. Aquí en Europa no, por lo menos en Italia te mandan a callar. O sea, no, la gente te dice, no, 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 vamos a cambiar de tema. O sea, es como si fuera algo prohibido. O sea, eso a mí me ha impresionado muchísimo, porque lo he vivido en carne propia. O sea, es una autocensura impresionante. O sea, y yo digo, pero si yo vengo de un país que eso es como hablar de cualquier cosa, porque en Venezuela, no sé cómo está ahora, pero antes eso era hablar de cualquier cosa. O sea, no tenía nada de extraordinario que uno hablara de política. Aquí no. Yo creo que es parte de esa sociedad de control donde la masa, como voy a usar un término que le va a sonar familiar, totalmente cretinizada, totalmente cretinizada. No, hay unos que no les interesa y te dicen, no quiero hablar de eso porque simplemente no les interesa. Viven en su mundo feliz, en su isla feliz, donde lo importante es viajar, donde lo importante es mi calidad de vida, entre comillas, sin saber ni siquiera qué significa calidad de vida. Y por otro lado, los que medio conocen y por temor, por la radicalización que hay, silencio. Aquí el gran educador es la televisión, es impresionante. Y los que no ven la televisión, que son, vamos a decir, la gente mayor,
que son los que más ven la televisión, tenemos el tema de los influencers. O sea, con el tema de la pandemia, los influencers, aquí todo el mundo era especialista de todo y hablaban de todo, y fue algo realmente siniestro, porque estábamos hablando de vidas humanas, igual el caso de Ucrania, igual los casos de Estados Unidos, igual los otros casos, ¿no? Que estamos viendo en pleno desarrollo, de los cuales no se puede hablar. De hecho, incluso para poder gestionar un video público, uno tiene que mantener cierta, para que no lo censuren a uno. Claro. Eso, para mí es parte de la sociedad de control. Que sin duda, sin duda. Ahora, lo que yo diría es que la pandemia aceleró el proceso y lo Ujú, hizo más evidente para las personas, llamémonos menos preparadas para detectar ciertos elementos, pero con los que por entrenamiento, por trabajo, etcétera, tenían un poco mayor de sensibilidad respecto a esto, el proceso empieza mucho antes. sí. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de la guerra de Ucrania porque en Ucrania se empieza a dar la aceptación formal de que se vale prohibir con la excusa de la guerra y de una agresión. Por ejemplo, cuando la Comunidad Europea decide expulsar a la televisión rusa, Ujú, es decir, está haciendo algo que parece algo tradicional, porque era lo que se hacía siempre en condiciones de guerra. Se prohíbe el Estado en guerra, prohíbe la propaganda del enemigo. ¿Ok? En este caso, sin embargo, la Comunidad Europea no estaba en guerra, supuestamente, formalmente, y además era un Estado democrático con ya una tradición desde la posguerra de democracia, de libertad de prensa. Sin embargo, a todo el mundo les pareció bien expulsar a la televisión ¿cómo se llama? La RT, RP, RT y Sputnik. Ujú, no, le pareció bien porque era la ujú, propaganda de Putin. Ahora, este es el cambio fundamental. ¿Por qué razón? Porque se supone que en un Estado democrático los ciudadanos tienen que tener acceso a toda la información correcto, para poder formar su opinión. correcto. Si hay un conflicto en las fronteras de Europa entre dos estados que no forman parte de la Unión Europea, si no voy a entrar en las causas de la guerra, las razones de Estado, que eso es un Otro. tema que nos llevaría muy lejos de lo que nos interesa hoy. Pero hay todo un conflicto de los cuales la mayoría de la gente no sabe mucho y no sabe nada. El principio democrático es que la persona, el ciudadano común, tenga acceso a la posición de las partes. Claro. Cuando se prohíbe una parte, se está administrando lo que tiene que saber. Cuando se le quita el acceso, por ejemplo, a escuchar directamente lo que opina, dice Putin, por ejemplo, ya no sabe si Putin tiene razón o no tiene razón, si se equivoca o no se equivoca, sino que es como mandar a juzgar a alguien sin que este alguien se pueda defender, sin que este alguien pueda plantear su posición y por lo tanto a la mayoría de la gente no le queda más que creer o no creer lo que la única fuente de información que tiene le dice. Esa es manipulación. Ahora, en este caso, por ejemplo, fue aceptado por la guerra, pero a partir de ahí empieza la degradación. Y el problema es que siempre empieza así. Es decir, la degradación de la democracia en general de todo siempre empieza porque se toma una medida que en sí misma parece muy buena. Voy a hacer otro ejemplo. En este momento, estaba escuchando creo, el otro día, los nuevos propietarios de TikTok en Estados Unidos Ujú, diciendo, por ejemplo, que ellos van a aceptar la palabra sionista
cuando es positiva, pero si alguien la usa para insultar o denigrar del sionismo, Ujú. entonces la van a prohibir, porque eso es un delito de odio. Esto es importante. Por ejemplo, los delitos de odio es una forma de censura que al principio parecía que era muy lógica y que tenía muy buena razón. Es decir, la primera ley contra el odio que yo recuerde fue hecha en Francia y se le prohibió, por ejemplo, hacer apología de los campos de concentración. O sea, Ok. esto significaba que todo aquel que negara que los campos de concentración nazi eran campos para asesinar y no simple campos de trabajo Ujú. forzado o etcétera, malos, todo lo que tú quieras, pero no tenían el propósito Del exterminio. explícito de exterminio. Entonces, eso estaba prohibido, porque en Francia en los años 80 hubo una gran discusión acerca Ok. de ese tipo, de cuál era la verdadera lógica del asesinato de tanta gente, de los nazis, etcétera, etcétera. Ahora eso parece que era una buena causa, porque había mucha gente que había padecido, en esa época todavía mucha gente viva que había padecido la guerra y entonces, obviamente, era una ofensa a la sensibilidad de esas Sí. personas escuchar a alguien que decía que, bueno, que el campo de concentración no era tan malo o por lo menos no era lo que tenía que ser, así un campo de exterminio. La intención parece muy buena, pero no lo es. Y después vino, por ejemplo, las leyes contra los que opinaban en contra de la homosexualidad Ujú. o incluso de las mujeres, etcétera. ¿Sí? O sea que hay una serie de prejuicios, de formas de odio sociales que tienen que ser castigadas socialmente, pero no legalmente. Ese es el punto fundamental para lo que... Si uno se encuentra con un racista, uno tiene todo el derecho de no hablar con él, de no invitarlo a un café, no invitarlo a su casa, Claro. etcétera, pero no prohibirle de hablar. El problema fundamental, ¿cuál es? ¿Cómo se establece una diferencia real entre lo que es verdaderamente un crimen de odio o alguien que simplemente está motivado nada más por el odio o el que cree firmemente que esa es una opinión? Pero además, esa barrera, que es muy débil en sí, se puede ir corriendo fácilmente. Entonces, hoy se dice que el crimen de odio es solo los que hablan mal de los homosexuales o los que hablan mal de las mujeres, pero después se le puede ir agregando, ¿no? Siempre hay, Ujú. y al final llegamos a eso, por ejemplo, que uno no puede distinguir entre antisemitismo y antisionismo, porque eso es un crimen de odio. Bueno, le Y al cuento con final, relación. Perdón, siga. no, 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 no. dígame. Es que resulta ser que el concepto, y esto es algo que poca gente sabe, el concepto de antisemitismo cambió. Y ya fue aprobado, cambió en el 2016, si mi memoria no me falla, y ya fue aprobado por ley por Donald Trump en el periodo anterior, creo que ya finalizando no recuerdo la fecha, pero fue aprobado por la presidencia de Estados Unidos. Dentro de estos nuevos conceptos de antisemitismo, no es el tradicional, y volvemos al tema de los cambios en el lenguaje, que es algo importantísimo. Por ejemplo, hablar mal del poder financiero, del tema del sionismo, o sea, rechazar el sionismo como ideología que no tiene relación con la religión judía tradicional, es un acto de antisemitismo. Entonces, cambiaron todo el concepto de antisemitismo. Entonces, claro, uno está acostumbrado, de hecho vemos en la propia comunidad judía, los judíos de la Torá, como claramente exponen que el sionismo no es judaísmo. O sea, dentro de la misma comunidad hebrea está el rechazo y está la exposición. Y han sido maltratados en todas partes.
¿ok? Incluso en su propio país los tratan de verdad que da terror. Entonces, hablar de esto que estamos hablando, que debería ser en un mundo democrático, ¿verdad? No debería tener ningún problema. En el caso de Alemania, este, porque en Alemania las protestas inician en el 2020 y se van alargando, se le van agregando cosas, ¿no? Elementos. Inician con todas las medidas y la eliminación de libertades tras vamos a decir, la crisis sanitaria del 2020, pero después entra el tema de la guerra, después, o sea, los alemanes no quieren nada, saber nada de la guerra, después entra justamente el tema de Gaza, Ucrania, Gaza, todo. Entonces, y una de las, el caso de Ucrania, Alemania hay diversas bases militares, igual que en Italia, de los Estados Unidos, porque no son países soberanos, tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había unas protestas donde se pedía que no querían, o sea, de hecho se usaba la consigna Amigo Home, una vieja consigna de Alemania del Este, pero no con matiz de la comunista o de izquierda, era con un matiz general de la población. O sea, no era un tema ideológico, sino que ellos no quieren ir a la guerra. Igual que el italiano de a pie, el pueblo no quiere, aquí no quiere ir nadie a la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que si usted es antiamericano, o sea, si usted rechaza el imperialismo, no es ser antiamericano, el imperialismo, vamos a usar los términos correctos, el imperialismo americano, usted es antisemita. O sea, los dos conceptos, antisemita y antiamericano, van juntos, por ejemplo. Entonces, los niveles y la violencia policial en las protestas de Berlín, específicamente Berlín, profesor, yo creo que he crecido viendo protestas violentas, ¿ok? Y de todo tipo. Nunca he visto algo así. ¿Por qué? Porque ellos aplican mucho el método de Gandhi. O sea, son realmente pacíficos. Entonces, al ellos ser totalmente pacíficos, la violencia policial se visibiliza de una forma clara, Claro, claro. clara. De hecho, hubo denuncias ante la ONU y hubo unas investigaciones. Una violencia que me recuerda mucho a las protestas, o sea, un comportamiento muy similar a las protestas que estamos viendo en Minnesota, por ejemplo. Ujú. O sea, entonces ya estamos llegando a unos niveles y bueno, me estoy adelantando un poco a las siguientes preguntas, ¿no? Pero al final no tenemos derecho a estar informados, sino a estar desinformados. Y personalmente, algo que yo me he dado cuenta cuando comienzo a estudiar de forma autodidacta, es que lo que yo estudié y lo que crecí entendiendo como verdad, porque era lo que decían los intelectuales, los académicos, los expertos, los medios, etcétera, 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 es mentira, porque incluso en los libros, nuestros textos de educación básica, ¿sabes? Lo que es el Ujú. bachillerato, primaria, incluso algunos, la universidad es un poco más abierta, ¿no? Están manipulados, la historia está manipulada. Y lo estamos viendo en nuestras narices con la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién liberó Europa? O sea, lo están diciendo en nuestras narices. Imagínense los tiempos que nosotros no los hemos vivido. Dicen cualquier cosa y uno la cree. Entonces mi papá siempre me decía, porque yo era, Federico me dice que yo era beata. Entonces antes de y es verdad, y mi papá decía, estudia, estudia, porque veía, ¿sabes? Típico de una persona que no le interesa nada de la política, un solo medio, y obviamente uno veía los medios opositores, ¿no? Mi papá peleó conmigo y me mandaba, uno, a estudiar, y dos, tienes que ver todas las fuentes, lo que usted acaba de decir. Y me enseñó a ver todas las fuentes. De hecho, yo todos los martes y jueves veía las sesiones de la Asamblea Nacional con él. Después que murió, la seguí viendo y me he leído todos los textos oficiales. Y uno debe leer y escuchar siempre las dos fuentes y crearse un criterio propio. Ahora la pregunta es, ¿podemos crearnos un criterio propio en una sociedad donde desde la educación, desde que uno va a la escuela, al jardín de infancia, le destruyen el pensamiento? No lo fomentan,
sino que destruyen para que seamos maquinitas de repetición, como se dice en Venezuela, caletreros. Bueno, es que ahí viene el punto entonces, ¿por qué la democracia va degenerando, llamémoslo así, hacia una sociedad de control? El problema fundamental es que una democracia, cuando funciona realmente, cuando es verdaderamente democrática, no puede ser ni militarista, ni guerrerista, ni imperialista. La razón es muy simple. La guerra beneficia a alguien, sin duda. Por lo tanto, si en un país hay los partidarios de hacer la guerra, es porque ellos se van a beneficiar. Si ellos tienen el control absoluto, como era antes, por ejemplo, en los viejos regímenes, etcétera, que el grupo dominante controlaba todo, se hacía la guerra cuando ellos querían y cuando no querían no se hacía la guerra. En una democracia, sin embargo, hay distintos poderes que se expresan políticamente. Por ejemplo, en una democracia, la mayoría de los poderes nunca van a estar a favor de una guerra, porque los que van a beneficiarse de la guerra es siempre una minoría y los demás van a pagar el costo de la guerra, empezando por las madres que van a ver a sus hijos muertos o heridos en la guerra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la mayoría nunca votaría a favor de una guerra, salvo que fuera una cuestión de vida o muerte, pero evidente y etcétera. O sea, ninguna mamá aceptaría, por ejemplo, que su hijo vaya a la guerra, a menos que sea para defender a la familia que está en peligro. Y entonces estaría dispuesta a hacer eso, pero por un problema político que ni siquiera entiende bien, jamás. Entonces, las democracias realmente no pueden ser imperialistas, no pueden ser guerreristas, pero hay una forma para resolver ese conflicto y es manteniendo la población en la ignorancia, de manera que decidan lo que otros quieren que decidan democráticamente. Es decir, la dictadura perfecta siempre fue que alguien haga lo que yo quiero, pero creyendo que está haciendo lo que esa persona cree que quiere. Sí. Por ejemplo, cuando estamos hablando antes de Pasolini, por ejemplo, los medios de comunicación en esa época, en la época en que formalmente tenían una mayor sensibilidad para mantener la apariencia democrática, no era, por ejemplo, decirle a los periodistas, el editor no llamaba, o el propietario del periódico no llamaba al director del periódico, al periodista, para decirle qué tenía que investigar, qué tenía que hacer, qué tenía que decir si era, por ejemplo, una presentadora o presentador en la televisión. Porque obviamente el periodista se hubiera resistido y si yo la libertad de profesional me impide hacer eso, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando fui director del periódico Economía Hoy, los periodistas eran muy celosos. Yo tenía que tener mucho cuidado, incluso hasta hacer chistes, porque un chiste podía ser interpretado como una presión de mi parte como director hacia el periodista y las sensibilidades eran muy, muy, muy grandes, porque el periodista tenía esta idea de que él era autónomo en su investigación, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, ¿cómo se hacía para hacer eso? Se escogía a alguien que pensara como uno. Si el propietario lo único que tenía que hacer es poner frente al televisor a un periodista que más o menos tuviera su misma visión del mundo, sus mismos prejuicios, etcétera, etcétera, para que él espontáneamente o ella dijera lo que él quiere que digan, pero no impuesto directamente por mí, que soy el director o el dueño, sino que mi periodista va a decir por mí lo que yo quiero que diga y ella lo va a decir por motus propios. Sí, sí. Ese era el mecanismo. Ese mecanismo cambió ahora. Ese mecanismo, eso es lo que quería señalar antes. Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, el Washington Post recibe notas de prensa
de tal departamento de Estado o de algún organismo de seguridad del Estado norteamericano y lo publica tal cual se lo mandan, sin ni siquiera corregirle los errores de ortografía eventuales, pues, ¿no? Ese es el cambio fundamental. Entonces, eh, la, el punto fundamental es este. La ignorancia no es casual. Es la única forma que tiene un Estado para comportarse de manera dictatorial, no democrática, manteniendo las apariencias de la democracia. Por eso es que el problema básico, y eso llegamos a un punto que es muy actual en este momento, el drama de las sociedades abiertas, cuando son militaristas y la guerra se convierte en una rutina, terminan degradándose. Eso le pasó, por ejemplo, a la antigua Roma. Es decir, la Roma republicana, la Roma del Senado, cuando empezó a hacer demasiadas conquistas, Sí. el poder se fue desplazando hacia lo militar, hacia lo primero. Los generales osaron entrar al centro de Roma, que era sagrado para y ningún ejército podía entrar, ¿no? Con Sila, pero el primero. Cuando viene Augusto, que todavía se piensa republicano, él asume simplemente el modesto título de emperador, o sea, de comandante del ejército, pero era un primus inter pares con los demás senadores, supuestamente. Por un siglo y medio se mantuvo la ficción de que el poder real de Roma estaba en el Senado y que el emperador simplemente era el senador que interpretaba el Senado, pues, ¿no? Para decirlo así. Y después terminamos efectivamente en el imperio teocrático que todos conocemos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo muy parecido con las diferencias Sí. de la época. La República de Estados Unidos, la República Democrática por excelencia, porque Estados Unidos tiene una característica que la gente siempre subestima. Estados Unidos no nace como una extensión de un país, por ejemplo, no nace como la extensión de los reinos de España hacia América, como fue el Imperio Español. No nace como una extensión del Estado Nacional británico al resto del mundo, como fue por lo general las colonias inglesas. Los Estados Unidos tienen una excepcionalidad en este sentido. De hecho, si uno observa, los Estados Unidos nunca festeja la fundación de la primera colonia en Estados Unidos, que fue en Virginia. La fiesta nacional es cuando llegan los padres peregrinos en Massachusetts, que llegan casi 100 años después de que llegaron los primeros ingleses a las costas atlánticas de Norteamérica. Porque ellos son los verdaderos fundadores de la América actual, de los Estados Unidos de América actual. No los virginianos, que más bien colonizaron al mismo estilo que lo hacían los españoles y los portugueses. Okay. Y Estados Unidos nace como un proyecto político. Es decir, Estados Unidos nace porque los peregrinos llevan el proyecto político que querían llegar adelante en Europa, la sociedad puritana que querían, que soñaban, como consecuencia de todo el desarrollo de la reforma religiosa, etcétera, etcétera. Y como fueron derrotados militarmente en Inglaterra, se fueron al Nuevo Mundo para crear en el Nuevo Mundo la nueva sociedad. De tal manera que la independencia norteamericana se hace como un proyecto, no para separarse, no, por ejemplo, la ideología es muy distinta con la América Latina. En América Latina se inventó la idea de que los españoles conquistaron a los latinoamericanos y los latinoamericanos se liberaron de los españoles después de 3 siglos. O sea, que es un anacronismo absurdo, pero bueno, esa es una discusión para otro tema, o para otro momento, quiero decir. Estados Unidos nace con la conciencia de que son traidores
los padres fundadores de Estados Unidos saben que son traidores al rey, que juraron al rey y que ellos son ingleses, ellos no son descendientes de los indios, ¿no? No Ujú, son incluso como eran los próceres latinoamericanos que aún teniendo 100% de sangre española se creían que eran descendientes, decían creer, tenían esta farsa de identificarse con los aborígenes de América. Ah, los ingleses justifican su rebelión contra el rey por el hecho inmediato que era la discusión sobre los impuestos, que si no, si nosotros no tenemos representación en el Congreso, no, entonces tampoco vamos a pagar impuestos que nos impone un parlamento en el cual no tenemos representación. Esa es la causa inmediata. Pero la causa profunda es que, visto que nos vamos a separar de Inglaterra, visto que estamos traicionando nuestro juramento al rey, todo esto se justifica porque vamos a crear una nueva sociedad, la sociedad que no pudimos crear en Europa, y ese es el destino manifiesto, y la vamos a ujú, llevar al mundo. ujú. Por lo tanto, la democracia norteamericana nace con esta idea de crear un nuevo mundo, no solo un nuevo país. Y esto justifica, digamos así, el imperialismo de los Estados Unidos, el expansionismo que empieza desde el primer día que reciben la independencia. Ahora, esto es, por lo tanto, es un proyecto político, pero el proyecto político de expansión de la democracia mediante la conquista Ujú, es un proyecto contradictorio y por lo tanto hace lo que siempre hace este tipo de contradicción, termina acabando con la democracia. Por lo tanto, por un periodo, los Estados Unidos pudo establecer instituciones democráticas, liberales, de lo más cercana a la perfección, llamémoslo así, que se podían hacer, con su, 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 sus áreas oscuras, por ejemplo, como fue el hecho de no poder eliminar inmediatamente la esclavitud, sino que tuvieron que esperar más de 50 años por el conflicto político, etcétera, etcétera. Pero básicamente el ideal de la democracia liberal, desarrollada por los primeros teóricos liberales a partir de Locke en adelante, por lo menos, eran los principios que guiaban a los padres fundadores de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenía esta otra vertiente que era un problema de conquistar territorios mediante la fuerza. Por lo tanto, esta contradicción entre un expansionismo militar y una democracia, supuestamente, siempre tuvo la sociedad norteamericana en esta especie de equilibrio inestable. sí. Lo que pasó, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, de esto llegamos al punto, es que la parte de dominio y control superó a la capacidad interna de... Entonces nosotros vemos un país que pretende ser democrático, pero con una población sumamente ignorante. Y cuando digo ignorante no me refiero a la ignorancia escolástica, que no sabe, digamos, de literatura, no sabe de matemáticas, no, ignorante como ciudadano. Recuerdo cuando yo estuve en Estados Unidos, cuando en esa época los sociólogos tenían la pretensión de ser científicos y hacían mucho trabajo de campo. Uno de los trabajos de campo era, por ejemplo, hacer encuestas en la calle. Y una vez el departamento de sociología creó una serie de cuestionarios de preguntas y paraba a la gente en la calle y le preguntaba qué opinaba. La mayoría contestaba que eso era propaganda comunista y resulta que eran simplemente frases de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso da el nivel de ignorancia absoluto que hay. Sí. La mayoría de los estadounidenses no conoce la Constitución, no sabe qué son las leyes, etcétera, etcétera. Y por eso que hemos llegado a este punto, que ahora que el imperio se sobreexpandió y empieza la crisis, sería una discusión para otro, por qué empieza la crisis. Todos los imperios tienen este problema. Ah, Empiezan a gastar más de lo que pueden ujú, porque tienen ingresos extraordinarios por una época, ¿no?
Los romanos tuvieron 200 años de ingresos extraordinarios por las conquistas. Conquistaban y eso era plata y riqueza que llegaba por la conquista. Los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el productor de dinero, para decirlo de una manera. Sí. ¿Ok? Entonces, al producir dinero que todo el mundo necesita para comerciar internacionalmente, ahí le vino una renta que le permitió, además de su poder industrial, todo lo que había desarrollado, etcétera, financiar una serie de gastos, de gastos militares, de ayuda política para maniobra, etcétera, etcétera. Llamémoslos gastos imperiales, muy por encima de lo que su propia economía tenía la capacidad de hacer. Cuando esto empieza a derrumbarse por una serie de problemas del mundo, que es para una discusión para otro tema, Sí, el reacomodo del mundo actual entre Oriente y Occidente. Estados Unidos no solo ha perdido una gran parte de su base material por la dinámica misma de la expansión y de la transnacionalización de la producción, el surgimiento de otras áreas de producción mucho más competitivas en Asia, China, etcétera, etcétera, sino también porque como consecuencia de su propia política de administración y control, está perdiendo la capacidad de mantener el dólar como moneda de intercambio internacional. Y por lo tanto, al ya los problemas graves que tiene de endeudamiento, etcétera, se le agrega uno más. Entonces estamos en un momento de crisis en la cual se hace evidente la tendencia imperial y por lo tanto totalitaria y la democracia. Trump lo único que ha hecho es acelerar el proceso hacia el totalitarismo, digamos así, de la sociedad norteamericana. Y lo está haciendo justamente instaurando la sociedad de control. Sí, profesor. Justamente con relación a ese tema, muchas personas piensan que esto comenzó ahorita, con la administración Trump. Y esto no comenzó ahorita, usted lo acaba de señalar. Estamos viendo, vamos a decir que el cascarón se cayó. ¿Ok? Ese cascarón vacío, estamos viendo cómo se está, entonces estamos viendo lo que hay adentro realmente, que no es la democracia, sino es un sistema totalitario. Lamentablemente, todavía, insisto con el tema de las palabras, se manifiesta, la gente cree y vive en los paradigmas del pasado, izquierda, derecha, democracia, libertad, calidad de vida. Detrás de todo hay, o sea, por nombrar algunas cosas, hay un lenguaje muy, o sea, el significado no es el que uno conoce, sino que el poder le ha dado otro significado. Ok, con relación a eso, porque voy a hilar la conversación, eh, voy a darle una pregunta con un aporte, ¿no? Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, la sociedad que vivimos no es simplemente antidemocrática, sino apolítica. La ciudadanía es solo una categoría legal y la lógica del poder no consiste en abordar la crisis, sino en gestionar sus consecuencias. Por ejemplo, creando zonas de desorden para gestionarlas y guiarlas en una dirección favorable a los intereses del poder, de la mano de una sociedad de cómplices, lo cual es completamente distinto a nuestra concepción tradicional y está en plena concordancia con la concepción de Foucault del Estado soberano. Me gustaría escuchar su opinión respecto a esto, hilándolo con lo que venimos conversando, ¿no? Bueno, sí, en cierta forma se puede decir que estamos diciendo lo mismo, es decir, se trata de administrar la ignorancia, es decir, la ignorancia es la base sobre la cual se puede administrar una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque se le impone una ciudadanía prefabricada
a la persona ignorante que no puede constituirse ella misma como ciudadano. Eso es lo que básicamente se hace, ¿no? Entonces se le dice qué pensar, se le dice cómo actuar. Entonces tenemos eh, una carencia política que en realidad siempre existió en las masas, ¿no? Es decir, tampoco hay que idealizar el pasado. Es decir, No. lo que pasa es que hasta hace poco, o hasta no hace muchos siglos, se suponía que el gobierno era el gobierno de pocos, o de uno solo, o de pocos, pero básicamente siempre era de un sector minoritario de la sociedad. Y las grandes masas eran campesinos o esclavos, o después libres pero ignorantes, etcétera. Es con el liberalismo que empieza la idea de que cada persona es un individuo y que es un individuo que desea y puede llegar a ser soberano. Entonces, aquí entramos en un concepto, un conflicto con el concepto de soberanía. La soberanía clásica es la del déspota. Es decir, la invención del soberano se inventa en la época de bronce, cuando se crea el primer estado. Cuando los sumerios crearon el primer estado, lo crearon simplemente para darle al dios del lugar, que era el dueño de la tierra, una mano de obra dirigida directamente por el dios, que tenía el efecto práctico muy positivo de producir más de lo que la familia consumía y por lo tanto crear un excedente. Y con ese excedente se podía mantener a los sacerdotes, a los militares, etcétera, etcétera. O sea, se podía estratificar la sociedad y tener todas esas ventajas que lo que la civilización trajo. Por eso que uno asocia la civilización con la invención del Estado, y los pueblos que no han tenido Estado hasta hace muy poco se les llamaba salvajes, pues, ¿no? Digamos, básicamente esa era la diferencia fundamental. Ahora, el Estado inventa esta idea de que todo tiene que ser dirigido directa o directamente hacia a este vértice de la pirámide, que puede ser un dios, puede ser el rey representando al dios, etcétera, pero y que los antiguos llamaban el uno, pues, ¿no? Digamos así. Y que en realidad se trata de un sistema despótico. Ahora, nosotros usamos la palabra despótico normalmente en sentido despectivo, simplemente como hay que una persona violenta, una persona que dominadora, etcétera, etcétera. El despotismo, técnicamente hablando, es simplemente una caracterización de una forma de organización de la sociedad, basada en el principio de sumisión. Es decir, se basa en el criterio de que unas personas se tienen que someter a otras por la razón que sea, puede ser muy buena también. Esta es una idea que entre las sociedades sin Estado no existe, por lo tanto es una invención que va con la sociedad. Y este principio de sumisión sigue rigiendo también las sociedades democráticas. Lo que cambia entre ese viejo, digamos, rey sumerio y los presidentes actuales, para no hacer nombres, ¿ok? Es simplemente el cambio de régimen y el cambio de composición interna en la sociedad, pero básicamente el principio sigue vigente, moderado, modificado, edulcorado, etcétera, etcétera, pero nosotros nos sometemos al Estado, a la ley del Estado, ¿no? Sí, 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 Nosotros sí, 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 aceptamos, sí. nosotros aceptamos que un policía nos pida los papeles. ¿A cuenta de que ese señor nos pide los papeles a nosotros? Porque es parte del Estado. Si un ministro hace un decreto, nosotros obedecemos. Si el presidente de sus funciones legales, etcétera, dentro del marco legal, hace tal cosa, nosotros lo aceptamos. Eso es el principio de sumisión. ¿Okay? Es decir, Totalmente. nosotros participamos. La democracia pretende simplemente decir que, bueno, que esas decisiones que toma el gobierno, que toma el Estado en general, es una decisión que nosotros democráticamente, los ciudadanos, le hemos dado. En Sí, principio sería así, por eso es que se llama democracia representativa. Ahora, no nos representa porque no necesariamente el funcionario elegido hace lo que uno quiere, sino que hace lo que él quiere después, ¿no? Que puede coincidir con lo que uno lo eligió, ¿no? Vemos, por ejemplo,
La demagogia que hay en la democracia es exactamente esa, pues los candidatos que son buenos candidatos y que ganan elecciones hacen unas promesas que luego casi nunca cumplen, porque entre ser buen candidato y ser buen estadista no hay una diferencia enorme y a veces es incompatible. Si uno es un buen demagogo, será siempre un mal estadista, y si uno es un buen estadista, Un mal demagogo. a lo mejor nunca gana una elección. Yo recuerdo todavía Seguramente. la frase de David Rockefeller. David Rockefeller solía venir a Venezuela en Sí. vacaciones en verano, porque tenía una finca en la zona de Nirgua, y a él una vez le preguntaron algo, porque él fue por mucho tiempo como una especie de candidato inspectore, ¿no? O sea, un posible candidato a la presidencia, se le veía como un presidenciable. Y un periodista una vez le preguntó qué le pasó, que nunca llegó a ser presidente. La respuesta de él fue que él estudió toda su vida cómo ganar elecciones, pero se olvidó estudió toda su vida para ser presidente, pero se le olvidó estudiar cómo ganar elecciones, ¿no? O sea que uno no puede ser un buen presidente en la democracia si antes no gana la elección. Y normalmente los que saben ganar las elecciones no pueden ser buenos candidatos. El viejo gobernador, padre del político actual Cuomo, a una vez le preguntaron por qué se retiró. Él iba a ser uno de los precandidatos en la época que ganó Clinton, pero él se retiró ¿Qué de la candidato? contienda Disculpe, electoral. profesor, que no entendí el nombre. Cuomo, ¿Cómo? Cuomo, el gobernador ¿Cómo? de Nueva York, Ajá, que era sí, su hijo fue el que está presente ahorita es el hijo, yo estoy hablando del padre. padre, ok. Era uno de los políticos del Partido Democrático más eh, importante en ese momento, y él se retiró de las primarias electorales, que fueron las que ganó Clinton y después ganó las elecciones. Y una periodista le preguntó por qué se retiró. La respuesta de él fue el complemento de la que De di Rockefeller. antes, y es que él, sí, de la de Rockefeller, porque él dijo, porque llegué a la conclusión que para ganar elecciones tengo que decir simplemente lugares comunes. No puedo decir nada que no sea lugar común, porque si no, no me van a votar. Y yo no estoy dispuesto simplemente a decir lugares comunes. O sea que para ganar elecciones hay que decir lugares comunes, pero con lugares comunes no se puede gobernar bien. Y si se quiere gobernar bien y uno se olvida de los lugares comunes, no gana las elecciones. O sea que la contradicción en la democracia representativa está ahí. Normalmente los que ganan elecciones las ganan porque saben cómo manipular la ignorancia. Sí, 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 Y sí, sí. Es entonces impresionante. el problema político del ciudadano es que hasta que exista un conflicto de base en el orden social, la democracia, tal como fue pensada por los padres liberales, no puede funcionar. Sí, para una democracia verdadera, todos los ciudadanos tienen que ser políticos en el sentido que está pensando acá. Pero para que todos los ciudadanos, o mejor dicho, para que todas las personas se conviertan en ciudadanos políticos, entonces el sistema tiene que aceptar que las decisiones colectivas son eso, colectivas, y por lo tanto son el resultado de la decisión de cada quien ponderada. Pero eso significa entonces que ya no pueden haber intereses específicos de poder. No pueden haber estados profundos, no pueden haber reyes detrás del trono o poderes oscuros detrás del trono. Cambio es que es como funciona la sociedad. Por lo tanto, si la Sí. sociedad no se equilibra, si la sociedad no acepta el principio, y ahora aquí el principio que nace del mercado, que es el principio de igualdad,
Sí, uno de los aportes fundamentales que los liberales además no reconocen, nunca he entendido por qué, y es que el concepto de libertad social es un concepto relativamente nuevo. Es decir, lo inventan algunos griegos, pero lo difunde por primera vez el cristianismo y se vuelve una idea consolidada en la época moderna, con el liberalismo a partir de Locke en adelante, para darle un nombre. Mucha gente la confunde con el igualitarismo. Dice, no podemos ser todos iguales porque unos son gordos, otros son flacos, unos más inteligentes, etc. Eso no es entender qué significa la igualdad social. La igualdad social no es que todos seamos iguales, sino que todos seamos igualmente diferentes, que es una cosa muy Exacto. distinta. ¿Ok? O sea, que todos tengamos la capacidad para desarrollar nuestra diferencia individual hasta el máximo de nuestras posibilidades. Y para eso tenemos que saber manejar todo el potencial de la sociedad y por lo tanto una sociedad de personas libres e iguales es una sociedad de iguales. Mm, Porque son totalmente diferentes. diferentes. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Entonces, la política significa eso. Cuando yo puedo desarrollarme en función de mi propio interés individual para ser una persona plenamente individual, Ujú. plenamente desarrollada, en coordinación con los demás, es que entonces será una verdadera sociedad igualitaria. Entonces, la democracia será un sistema de coordinación de las decisiones soberanas de todos los individuos. Pero en este momento lo que tenemos es una cosa muy distinta. Tenemos que el viejo déspota camuflado de democrático, de parlamentario, de etcétera, etcétera, sigue mandando y la mayoría de las personas que desearían ser soberanas, en realidad son manipuladas con el convencimiento de que es su propia decisión, además. Sí, sí. Por lo menos antes, una vez el esclavo sabía que era esclavo y sabía que lo que hacía, hacía lo que le mandaba el dueño y sabía que no podía Sí. hacer otra cosa. Hoy en día la mayoría de la gente cree que cuando opina, cuando decide, cuando hace, cree que es ella la que está haciendo eso. No, está inducida. Por entonces, todos los mecanismos de manipulación se basan sobre mantener, por eso es que mantener la población en la ignorancia. Por eso es que es tan importante el desarrollo de la sociedad de control en los medios de comunicación, porque ese es verdadero. Es decir, hay un filósofo del siglo pasado, Heidegger, que Ujú. creía que la tecnología iba a ser la dictadura de los próximos años. En cierta forma, cuando uno ve los desarrollos Mm. tecnológicos, tiende a darle la razón. Ah, ah, la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico y plantea sus problemas, etcétera, etcétera. Pero la tecnología en sí misma es neutra, depende de quién la produce y quién la Igual que el maneja. mercado. Igual que el mercado no es malo. La inteligencia artificial, la tecnología no es mala, per se. Es quién Así es. está detrás y cómo la usamos. Correcto. Así es. Así, por Mire, ejemplo, en el caso del mercado, ujú, hay un problema, es decir, que el mercado verdadero no es el mercado que conocemos. El mercado que es donde hay transacciones de igualitarios, pero bueno, eso nos llevaría a a una otro, discusión un sí, poco no, más de aquí vamos complicada a y para salir otro día. otras tertulias, profesor. Espero que acepte la invitación, porque esto es como una abreboca que estamos haciendo con todo lo que nos está dando. Profesor, mire, justamente Agamben, a mí me gusta mucho Agamben, ¿no? Afirma que la democracia contemporánea es una forma de estado de excepción permanente, utilizando dispositivos tecnológicos y burocráticos en nombre de la seguridad, la salud o de la emergencia. En estos regímenes donde la libertad es suspendida casi que por tiempo indefinido, el Estado deja de enfocarse en el territorio para centrarse en la gestión de la sociedad,
en su modalidad biopolítica. Profesor, ¿podríamos decir que en Occidente ya estamos en una transición de 1984 a un nuevo mundo feliz? Sí, yo creo que sí. Es decir, primero en el lenguaje ya se usan muchas expresiones que son típicas Mm, de- preanunciadas por la literatura, ¿no? Digamos, y el primero que empezó a utilizar ese tipo de lenguaje, por ejemplo, que el que puso de moda el imperio del mal, por ejemplo, fue Reagan. O sea, la simplificación de los conflictos geopolíticos en términos de buenos y malos, por ejemplo, ujú, ¿no? Que ujú, viene de las películas del oeste que Reagan hacía, ¿no? Que sí, los indios malos y la caballería buena, él la trasladó al escenario de la Guerra Fría de ese entonces. De manera que tiene una larga historia, hay una prehistoria de esto, pero en los últimos años se ha, digamos, como estabilizado esta idea de darle nombres a organismos, a procesos, etcétera, que son exactamente lo contrario de lo que hacen o lo que dicen o lo que quieren hacer. Entonces, sí hay ah, un manejo manipulador del lenguaje, que es lo que por lo que empezamos nuestra conversación, digamos, por ejemplo, es decir, luchar contra el odio no es malo, es una cosa muy buena, correcto. ¿no? Digamos, y por lo tanto, ¿qué malo podría ser hacer una ley para combatir el odio? Bueno, parece que es una ley buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los que digan que los homosexuales son tal y cual cosa, se les castiga. Y por ahí vamos, y entonces llegamos después que, bueno, pero el sionista es un movimiento político, del movimiento Ujú, político de la patria de los judíos, y el que dice que no, que es una organización, un proyecto político colonial, no, ese se le castiga porque ese es odio, porque ¿cómo vas a llamar colonialista a todas esas buenas personas que simplemente andan buscando un sitio donde vivir? Ah, sí, entonces, por ahí vamos. Aquí viene la manipulación. Efectivamente, esta es la causa por la cual, digamos, se presenta este doble lenguaje, ¿no? La la neolengua. lengua. Pero, y ahí tiene que ver con algo que dice Gavin, que es con el cual yo no estaría del todo de acuerdo, que es la sociedad de excepción. Ujú, Porque en realidad es excepción si uno piensa de que la normalidad sería la libertad, ok. sería la institución democrática. Ah, si la excepción es la excepción a la norma, por lo tanto, ¿cuál es la norma? En nuestras sociedades, la norma nunca ha sido lo que dice ser. Por lo tanto, la manipulación del poder no es una excepción. Es una excepción respecto al discurso normativo, pero no respecto a la práctica. Ujú, Es ujú, decir, respecto a la práctica, los ideales de libertad, de democracia, son la excepción. Es al revés, digamos, ese punto de vista. Por eso, por lo que creo que es importante señalar, una cosa es el discurso nominal, liberal, acerca de la sociedad democrática, de la división de los poderes. Perdón. Hoy en día, la forma Estado liberal, cuando digo forma Estado liberal, me refiero a una configuración general de cómo se constituye un Estado cualquiera, es liberal en todas partes. Si en todas partes hay un sistema judicial sí. que supuestamente es independiente o autónomo del poder ejecutivo, que a su vez es distinto al poder legislativo, es decir, en todas partes hay una asamblea donde se toman decisiones, se llama el parlamento, congreso, etcétera. Hay una instancia ejecutiva donde se llevan se administra el gobierno y, y un sistema judicial. Se suelen hacer elecciones, ¿no? Referéndum. La excep- en todas partes, por ejemplo, en China se hacen elecciones. En China hay instituciones elegidas. Ujú, ¿Cómo se hacen esas elecciones? Bueno, eso es un problema técnico. Hay elecciones y elecciones, ¿ok? Pero
es decir, la figura del Estado liberal se entiende cuando uno la compara con lo que había antes de las revoluciones liberales, antes de la Revolución Francesa. Cuando uno ve a la Francia de Luis XIV, se da cuenta que la organización del Estado era muy distinta y en esa época todos los países europeos por lo menos estaban organizados de esa manera. Si uno iba al Medio Oriente, era otra manera distinta, pero también que no tenía nada que ver con cómo están organizados incluso los países árabes actualmente, que formalmente tienen una presidencia, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, la República Islámica de Irán, que es una teocracia, pero es una teocracia liberal. O sea, eso, ¿en qué sentido? Que tiene órgano e instancia elegido libremente y de control. Claro que tiene un vértice de tipo religioso, normativo, etcétera. O sea que la norma institucional es la democracia. Pero la práctica es distinta. La práctica real es que sigue habiendo una cohesión fundamentada y basada básicamente en el principio de sumisión. Sí. Por lo tanto, la norma es la sumisión. Y voluntaria, la además. Instancia, ¿ah? La Claro, sumisión y voluntaria. es que la sumisión estable siempre es voluntaria. Si es el esclavo el que crea su propio amo, ¿ok? Sí. Sí, siempre la producción viene desde abajo, ¿ok? Pero es que eso, hay mucho tela que cortar ahí, pero vamos a dejarlo hasta ahí en ese momento. De manera que lo que quiero señalar es que la base de la sociedad en todas partes sigue siendo una sociedad despótica, la microfísica social, como la llamaría Foucault, ¿ah? Se rige por principios despóticos, aun cuando en esa microfísica es que se crean las áreas de libertad interindividual, pero son como isla dentro de un mar despótico. Las instituciones democráticas, que son como enunciados, instituciones liberales, de libertad representativa, en la práctica no representan sino a ciertos grupos. Sí. Por ejemplo, el caso de la democracia de Estados Unidos. Hace mucho tiempo que la democracia de Estados Unidos dejó de ser una democracia, incluso como lo era en el siglo XIX. Es una plutocracia técnicamente hablando. Sí. Es decir, si uno no maneja millones, no hay forma de que llegue al gobierno. Por lo tanto, es una forma se habla del Estado profundo. El Estado profundo es un sistema sumamente complejo de funcionarios e instituciones que circulan. Son los mismos funcionarios que pasan de la empresa privada a las instituciones públicas, de las instituciones públicas regresan a la empresa privada, congresistas que luego reciben una pensión por una institución financiera, por haber trabajado muy bien en el Congreso, etcétera, etcétera. Mezcla de instancias económicas, políticas y también de control de los servicios del Estado. Eso es lo que se llama el Estado profundo. Por ejemplo, entonces uno vemos cómo un candidato que es elegido para hacer ciertas cosas termina haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque, como se dice en Estados Unidos hace tiempo, no importa quién se elija, la política del Estado es siempre la misma. Sí. Entonces, con variantes secundarias que distinguen una administración de otra, pero los lineamientos fundamentales son siempre eso. Entonces, yo no lo llamaría excepción. Yo lo creería de norma. La excepción es lo contrario, es cuando hay instancias de libertad. La excepción es justamente cuando una elección, digamos, para gobernador, hecha en regla y gana la oposición y viene reconocido. Esa es la excepción. Porque es una instancia en ese momento ese gobierno está siendo democrático. Sí. Entonces, eso es lo que es la sociedad de control. Los gobiernos son democráticos cuando es conveniente. Y cuando es conveniente son democráticos como el que más. Así no hay que discutir, es democrático. Pues. Ahora, la diferencia es
que cuando no conviene se deja de ser democrático. Trump acaba de establecer este principio, por ejemplo, a nivel internacional, que es lo que tiene escandalizado a la gente. Trump es el primero que, no, ya lo hacían antes, pero antes se hacía con mala Disimulado. sangre, ¿verdad? Pero ahora se hace explícitamente. Una de las cosas que ha hecho Trump es desmistificar el sistema. Sí. Sí, ese es su aporte histórico al desarrollo de la democracia futura. Él desmistificó el sistema. Él no va a llevar la democracia a ningún lado, sino que va a buscar petróleo. Él no va a respetar las normas internacionales y ni va a perseguir a delincuentes. No, él hace lo que quiere porque él sigue su conciencia y no la ley internacional. Si la ley internacional no vale, vale la conciencia de él, que es el déspota universal. Sí. Él es el verdadero soberano. Esa soberanía mediatizada, representativa, no va con él. Entonces, él simplemente ha dicho claramente que yo soy el rey del mundo, represento al poder del mundo, tengo el poder y por lo tanto el único que me controla ese poder es mi conciencia. Luis XIV hubiera dicho Dios, era más modesto que Trump, ¿no? No, Trump es Dios. ¿no? Por Trump eso, se cree Dios. pero como Trump es Dios, es la conciencia de Dios la que vale aquí, ¿ok? Entonces, la norma es esa. La norma es el poder y la sumisión. La excepción son los espacios de libertad y de democracia que sí existen todavía y que se pueden ampliar. Y ese es el problema actual de la confrontación en general en el mundo. ¿Cómo se amplían dentro de una estructura que si se llame régimen tal, democracia representativa, dictadura de partido, teocracia o qué sé yo, nuevo zarismo, ese tipo de cosas, que siempre todas estas cosas, definiciones, tienen algo de algún elemento cierto, ¿no? Que justifica esas palabras, pero que básicamente son eso. Son sociedades de control en vía de consolidarse como sociedades de control. Es decir, por lo tanto, en algunos casos aparecen más democráticas de lo que realmente son, en otros casos aparecen menos democráticas, etcétera, etcétera, pero básicamente es eso. Vamos hacia un mundo en donde el poder reconoce la expresión popular cuando conviene y cuando no, la suprime. Y por el otro lado, el conflicto es de aquellos que quieren eliminar este poder. Es como efectivamente creamos una sociedad libre y democrática de verdad en las instituciones, ¿no? Entonces, el excepcionalismo yo diría que está ahí al otro lado, pues, ¿no? La excepción Es la norma. O sea, los estados, el poder es la norma y la búsqueda de democracia es la excepción. Exactamente, porque el estado de excepción es justamente, usa la cáscara de la legalidad de la Constitución. La Constitución sigue ahí y voy injertando decretos, decreto una emergencia para hacer lo que yo quiera. Y eso es la norma. Esa es la norma en las sociedades que vinimos. De hecho, me recuerda a alguien que decía, un presidente, por cierto, mesiánico también, latinoamericano, que decía, las crisis son buenas, por eso hay que generarlas y saber canalizarlas, que es el principio de la democracia actual. O sea, la razón de Estado ya no es el orden, ya no es el bienestar de la sociedad, los estados de excepción no es algo temporal para después caer, o sea, sino que es todo lo contrario. Yo genero las crisis o dejo que se desarrollen para yo después justificar la medida que quiero. Entonces así queda como que, mira, en nombre de la seguridad tengo que hacer esto, en nombre de tu bienestar tengo que hacer esto. Entonces, cedemos la libertad en nombre de nuestra seguridad, el paradigma de la seguridad. El que decía eso era Chávez, precisamente, el tema de las crisis son buenas y hay que generarla y saber canalizarla. Claro. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia, pero en Europa es igual. Y de hecho eso es impresionante y uno lo ve con Agamben en toda la política de los estados de excepción a través del jurídico,
viene de Estados Unidos. O sea, es una forma de gobernanza de Estados Unidos, Claro. imperialista, a todo lo que es, vamos a decir, el paraguas que cubre Occidente, y Venezuela no es la excepción, ¿ok? Porque nunca ha sido la excepción. Entonces, el panorama es incierto, profesor, y estamos en el mundo, ya hablando en líneas generales, en una crisis transicional, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo de nacer. Por eso es tan peligroso, porque justamente es el momento donde surgen los fenómenos morosos más diversos. En palabras de Agamben, la democracia, la vieja, o sea, la democracia occidental está muriendo, es un espíritu muerto, pero justamente por ser un espíritu muerto, es tan peligrosa. Creo que vienen tiempos muy complejos, mucha incertidumbre, no es fácil, vamos a decir, no se puede hacer un análisis convencional, de la misma forma que no podemos usar un lenguaje convencional, o sea, tradicional, porque no aplica, porque los conceptos cambiaron. Eh, Creo que proyectar el futuro más allá de en líneas generales, ¿verdad? De algo muy oscuro, porque lamentablemente no se puede, o sea, ser positivo en el sentido de que, bueno, vienen tiempos muy duros para todos, no importa en qué lugar del mundo estemos, ¿ok? Pero para todos justamente porque el rey está desnudo. Y al estar el rey desnudo, por eso dice, sí, ay, mira, yo quiero el petróleo. Sabes que yo en Gaza quiero construir, con el acuerdo de paz voy a construir todo un Miami Beach. O sea, Mm. entonces el rey está desnudo, pasa que la gente, mucha gente no lo ve, profesor, pero vienen tiempos muy difíciles en todas partes. En Europa estamos, como yo le digo a Federico, a punto de caramelo, lo que es Europa y Medio Oriente. Estamos a punto de caramelo. Yo no llevo ese tema, yo lo hablo por instinto, ¿no? Por lo que observo. Además lo lleva Federico el tema, toda esa parte geopolítica. Pero ya, por ejemplo, Francia determinó que para marzo deben de estar construidos no sé cuántos hospitales. Y aquí abiertamente, o sea, Alemania también está ofreciendo para la recluta, no es obligatoria, pero te ofrecen un buen paquete salarial atractivo para los jóvenes en medio de una crisis económica profunda que está viviendo Alemania. Aquí, ¿sabes? Todavía no, entonces estamos, no estamos en guerra, o sea, como dice el profesor Veró, las guerras ya no se declaran, como en otras épocas, estamos en guerra. Y es algo que aquí en Europa, bueno, ya se está preparando, y entonces mucha gente no lo quiere aceptar, mucha gente hay un negacionismo, ¿verdad? Y yo digo que, bueno, ¿cómo van a hacer cuando lleguen te toquen la puerta porque creen que solamente es el envío de armas, ¿sabes? Todo lo que está sucediendo en Europa. Pero ¿cómo vamos a hacer cuando le toquen a las madres las puertas y decir, señorito, mande a su hijo a la guerra? O sea, la Claro, situación es difícil en todas partes, profesor. Aquí en Europa es bien compleja y Latinoamérica la están caotizando, pero de una manera descarada, porque necesitan los recursos naturales, porque el norte global determinó en los años 70 que necesitaba los recursos del sur global para desarrollarse. Pues entonces se aplica la norma, lo que está haciendo Trump es aplicar la norma del espacio vital. O sea, él está aplicando el concepto de espacio vital con los países, vamos a decir, lo que se llama con su patrio trasero. Y esto fue denunciado hace mucho tiempo y es lo que se plantea justamente. Esto comienza en los años 70, pero se plantea ya específicamente y abiertamente con el programa 21 de la ONU. Que la gente cree que la ONU es de izquierdas. No, la ONU está dominada por Estados Unidos, es el que lidera y el Global Compact por instituciones privadas, por el capital privado. Por eso la ONU no es la ONU. Y ya para cerrar mi intervención, vemos justamente hablando de la ONU, toda la década de los 90 fue una década de los nuevos derechos humanos
como usted dice, hay muy buenas intenciones y uno, ¿quién puede estar en contra de la pobreza cero, el hambre cero? Hay muchas cosas, pero hay que ver las verdaderas intenciones, como la ley de odio. Entonces, una de las cosas de control social que va más allá y que pasa suavecito, porque ¿quién puede decir que no está mal? Es la ley de planificación familiar, aprobada en 1968 bajo la ley, no, el derecho humano, porque es un derecho humano, que ya vemos en Francia el derecho humano del aborto, que es un derecho humano incluido en la Constitución. En Inglaterra vemos cómo el Estado determina quién merece vivir y quién no, en pleno siglo XXI. Niños o personas que tienen algún tipo de patología o algo que no tiene cura, ¿verdad? Han determinado, aunque los padres que desean irse a otro país, no lo permite un tribunal. Estamos hablando de democracia. O sea, porque además esta democracia, entre comillas, que nos tocó vivir occidental es eugenésica. Y ahí viene la parte aún más oscura. Estados Unidos tiene leyes que cuando yo estaba haciendo un trabajo sobre la eugenesia, me puse primero un programa sobre Inglaterra, estoy con el de Estados Unidos y me ha impresionado porque he encontrado leyes, profesor, leyes. O sea, no estoy hablando de, o sea, yo siempre me gusta trabajar con las fuentes primarias. Leyes que uno dice, ¿cómo un país así puede ser visto como la cuna de la libertad y de la democracia? Porque hasta no hace muchos años, hablando en línea histórica, las leyes raciales se mantenían. De hecho, el tema eugenésico en Estados Unidos nunca se acabó. Se cambió, se le dio otra forma, se coloreó. Entonces el nazismo era eugenesia negativa, pero hay una eugenesia positiva y todo el tema del desarrollo genético y la calidad de vida que es. No todos somos dignos de ser vividos. O sea, calidad de vida es la vida digna de ser vivida. Entonces hay una parte tan oscura que decir que uno la sabe es muy difícil porque es la parte donde entra la biopolítica. Y esto no se construyó ahorita. Nosotros estamos hablando, vamos a decir, la parte más superficial. Y entonces yo observo con mucha preocupación que si hay gente que aborda el tema, ¿verdad? Pero son pocos. Bueno, cada vez hay menos pensamiento, profesor. O sea, son pocas las personas que creen, como usted dice, que saben, incluso muchas personas que creen que están despertando la realidad y no se dan cuenta que están despertando dentro de la propia pesadilla y creen que es la realidad. Yo hice una tertulia la semana pasada con Federico sobre ese tema. No, porque esto es como una caverna, un sistema de cavernas. No es una sola caverna, sino es un sistema de cavernas que uno cree que sale, pero entra en otra caverna. Y así nos han tenido, profesor. Y es difícil para la gente común entender esto. Incluso para la gente no común, no es muy fácil que se diga. No, pero hay un elemento que es importante destacar aquí. Después de la caída de las grandes narraciones en los años 70, los cambios en la sociedad se han hecho tan grandes y sin que existiera ninguna expresión ninguna narración nueva que los expresara. Por lo tanto, la gente ha tenido que recurrir a retazos de vieja ideología, entonces que si esto es comunista, que esto es fascista, que esto es democrático, etcétera, etcétera, pero en realidad ninguna de esas categorías caben bien en lo que está pasando. Pero y además de esto, además de no tener el lenguaje apropiado porque no hay una comprensión apropiada de la complejidad del proceso actual, tampoco se nota una diferencia que a mi juicio es muy importante, y es la incongruencia que hay entre las dinámicas domésticas nacionales y la geopolítica. Sí, en otros tiempos, si uno era
de derecha se alineaba con un bloque supuestamente que era de derecha. Y si era de izquierda, con el bloque de izquierda. Y eso tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo tanto, uno militaba o era simpatizante de este o cual partido de derecha o este o cual partido de izquierda, según que fuera más, menos, etcétera. Y eso había una correspondencia con el mundo. Había un mundo capitalista de libre mercado y un mundo comunista de planificación centralizada, que eran como los dos bloques de referencia. Y luego, claro, había una gran masa, que era la mayoría de países no alineados, pero que básicamente siempre estaban de un lado, pero de vez en cuando iban para el otro. Pero no representaban ninguna tercera opción realmente. Pues, ¿no? Hoy en día eso ha desaparecido. No solo porque desaparecieron las grandes narraciones, sino porque desaparecieron los bloques. Entonces, la conflictualidad interna en un país no coincide con la ubicación de ese país en el conflicto internacional. Y entonces la gente tiende o a privilegiar el conflicto interno y a olvidarse del conflicto geopolítico, o al revés. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, en Europa la gente se olvidó del conflicto interno a Ucrania y lo convirtió en la geopolítica. Entonces, una narración que hubo una invasión, etcétera, etcétera, sin comprender muy bien por qué hubo esa invasión, cuál sea toda la historia de la relación entre Rusia y Occidente desde la caída de la Unión Soviética, simplemente ateniéndose a la propaganda. Por eso, entonces, eso nos permite crear un enemigo nuevo. Sí. Una de las cosas importantes que hubo al principio de la guerra, por eso que yo mencioné la guerra de Ucrania como el principio de la aceleración de ese proceso de degradación, es porque la propaganda empleó la guerra para crear el nuevo gran hermano. ¿Okay? Putin es el gran hermano en función del cual se hacen o no se hacen las cosas. Y se creó esa imagen de que todo es culpa de un individuo, de un personaje, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso de la manipulación que hay en Europa, con eso del ministro que dice que tienen que construir más hospitales porque hay que prepararse para la guerra. El alemán que invierte más en armamento, en función de una guerra que es imposible, además, una guerra insensata. Si no hay forma de hacerle la guerra a la Unión Soviética, a la Federación Rusa, es como hacérsela a la Unión Soviética, exactamente igual, pues digamos, no hay lógica en eso, ¿no? Porque suponiendo que hacen una guerra y suponiendo que los rusos empiecen a hacer una guerra convencional, o ganan y llegan a Lisboa, como decía cierta propaganda europea, o si empiezan a perder, tiran la bomba atómica y ganan igual, perdiendo ellos también, pero digamos, o desaparece Europa. O sea que no es una guerra. Entonces tiene una función nada más de miedo. Una vez creado el enemigo externo, el miedo, el terror al enemigo externo, se puede usar eso para la política interna. La razón por la cual Alemania tiene que rearmarse es porque es más fácil reactivar la industria porque es más fácil reactivar la industria a través del armamento, construyendo tanques en vez de carros. Porque para reactivar la industria automotriz civil en Alemania, se necesita energía barata que no tiene, porque la misma guerra y las mismas decisiones de Alemania hicieron que fuera cara, 5 veces más cara, porque le compran energía a Estados Unidos y no a Rusia. Pero además, suponiendo que ese problema no existiera, tendrían que ahora competir con otros productores de automotrices que son mucho más eficientes, han desarrollado mejor la tecnología. Mientras ellos se iban degradando, estos perfeccionaron, y por lo tanto es mucho más difícil. Una forma fácil como es para reactivar toda esa industria que está ahí,
para producir medios o civiles, pero que no tendrían venta, es asegurándole un comprador seguro. Sí. Y eso es el Estado. Por lo tanto, si se construyen tanques de guerra, las compañías que construyen los tanques de guerra van a tener mercado porque se la va a comprar el Estado. Si producen carros, no se sabe. Entonces, esa es ahí hay una lección que tiene que ver con eso. En Francia, ¿por qué quieren construir más hospitales? En realidad no quieren construir más hospitales, quieren asustar a la gente. Entonces, el miedo, ese es parte del proceso que estamos discutiendo antes. El miedo es la forma como se convence a una población de hacer las cosas que van en contra de su voluntad y de su interés inmediato. Entonces, lo que es por eso, regresando a lo que decían antes, no es la excepción el miedo, no es el estado de excepción el miedo. El miedo es lo normal. Lo que cambia es la motivación del miedo, porque se agota una fuente de miedo y hay que procurarse con otra, ¿ok? Entonces, el miedo puede ser los inmigrantes. Por ejemplo, si no hay el peligro inminente de Rusia, hay el peligro inminente de invasión de millones de desesperados que vienen por el sur. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es el miedo? El miedo es a los inmigrantes. Sí. Y vemos los resultados en Minnesota, en la política de Trump, etcétera, etcétera. Antes de la guerra, en Ucrania, el miedo en Europa eran los africanos que llegaban. De hecho, incluso cuando empezó la guerra de Ucrania, se quiso justificar la invasión de los desposeídos como una estrategia de Rusia para vincular un miedo con el otro, porque hubiera una continuidad en el miedo. Entonces, el problema fundamental aquí es cómo se administra el miedo, pero el miedo es necesario para administrar con propuesta formalmente democrática una dictadura, que es el poder de los pocos. Entonces, para terminar con esto, el punto que hay que centrarse es que el conflicto geopolítico, más allá de Ucrania, etcétera, está centrado en el hecho de que hay una parte del mundo que está en crecimiento y consolidándose, que es todo el este, son los BRICS como un núcleo de referencia al que se va juntando gente, a donde hay otro sistema de gobierno y política, y eso también es una sociedad de control, pero una sociedad de control que viene al revés de esta, ¿no? Es una sociedad de control que abre espacios de libertad para reforzar el sistema de poder. Mientras que aquí cierra los espacios de libertad para reforzar el problema porque está en decadencia. Entonces, el peligro no viene del este ahora, el peligro es interno al oeste, porque es la decadencia, es el conflicto. Pero lo que nosotros sufrimos en Occidente no necesariamente es lo que está sufriendo o padeciendo la otra humanidad, que además numéricamente es la mayoría y va a ser cada vez más la mayoría. Entonces, ese es un conflicto que está ahí. Entonces, y las causas de ese conflicto están en la decadencia de Occidente, más que en la expansión de Oriente. Porque la expansión de Oriente se está dando de una forma muy distinta. Entonces, este punto central que la gente tiene que acostumbrarse a pensar, no es lo mismo el conflicto interno y la alianza, además del conflicto, que lleva del conflicto interno a una alianza coherente con la geopolítica. Es decir, no siempre el que está de un lado domésticamente debe estar del mismo lado en el área internacional. Un ejemplo para terminar con esto, quizás vale la pena. Los partidos soberanistas en Europa antes de la guerra eran todos pro-Putin. Sí. Eran pro-putinianos. ¿Por qué? Porque como Putin es conservador, es alguien que representa la familia tradicional, los valores religiosos, la patria, familia, libertad, ¿no? ¿Cómo era? Patria, familia y me falta una. ¿Libertad? En libertad, sí, verdad. Ahora, que es una cosa que, por ejemplo, en Italia le gusta al partido actual gobernante, a la persona gobernante. En España era algo de Vox, en Alemania de la extrema derecha Puro nueva. fake.
Ok. De manera que, del punto de vista ideológico, están como en la misma línea. Cuando se genera el conflicto externo, se ven obligados a escoger. O están con su ideología o están con el poder local. La mayoría escogió el poder local y cambió, etcétera. Pero ahí vemos una incongruencia. Con Biden, por ejemplo, era más evidente. Ahora esa incongruencia se ha hecho menos visible porque en realidad Trump se parece mucho más a Putin desde el punto de vista ideológico que a cualquier otro gobernante democrático. De hecho, por eso simpatiza tanto con Putin. Trump, por ejemplo, ama a la gente que tiene poder, respeta a la gente que tiene poder y no respeta a la gente que no tiene poder y que además se le somete con facilidad. Eso es un error de alguien que anda por ahí cometiendo ese tipo de errores. Entonces tenemos que la línea soberanista de todas partes se ha alineado, pero incluso Trump tiene que tiene un conflicto interno, mientras que, por ejemplo, Vox, Fratelli d'Italia, etcétera, lo tuvieron interno, pero con relación a Rusia. Por lo tanto, tuvieron que escoger si seguían siendo simpatizantes de Putin o enemigos de Putin por estar en la línea de la OTAN. Trump en Estados Unidos pasó algo que es puramente interno a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo, como es el país dominante, es externo también. Trump decidió ser el Trump de las elecciones, era soberanista. Al Tenía revés, sí. el mismo discurso que tiene Vox, que tenía Fratelli d'Italia, que tiene Putin, como desde el punto de vista en relación a la microfísica social, para entenderlo. Pero cuando llega al poder, se convierte en otro Biden. O sea, cuando llega al poder, él tiene que alinearse con la razón de Estado de los Sí. Estados Unidos. Entonces, entender esta incongruencia entre lo doméstico, la conflictualidad doméstica y la internacional, es una de las cosas más difíciles, más complicadas que hay hoy en día. Bueno, profesor, el tiempo es corto. Ya se nos acabó el tiempo por esta sesión. Me encantaría tenerlo aquí nuevamente de invitado porque, bueno, las tertulias muy agradable, mucho aprendizaje. Le agradezco que haya compartido sus conocimientos y su visión del mundo. Y bueno, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. Bueno, así será. Okay. Muchas Y gracias por la invitación y un saludo cordial. Hasta chao, luego. profe, saludos a todos.